Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Sabrina Ávalo. Para los nuevos oyentes les cuento que soy música, profe de piano para niños pequeños y también soy crítica de artes por la Universidad Nacional de Buenos Aires, que es lo que me moviliza a estar hoy acá. Como digo siempre, brindando un programa educativo, informativo y también de indagación sobre los aspectos más profundos y relevantes que tienen que ver con el contexto musical. Clases de piano, Método Suzuki, para niños a partir de los 3 años. La manera más natural de abordar un instrumento. Las clases son presenciales y también en línea para familias que viven lejos o fuera del país. Ofrecemos material didáctico, visitas de observación, charlas para familias, muestras y conciertos. Para conocer más, podés ingresar al Instagram Piano Suzuki o por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Bueno, acá estamos. Ya que hablamos de brindar, vamos a brindar con mi invitada de hoy por los 90 programas. ¡Felicitaciones! 90 que cumple, programas. Sí, que cumple Música Crítica en el aire, y por el primer programa que estamos hoy al aire en Radio Hermes, que agradezco mucho el espacio a Pablo Duarte por darme esta posibilidad de seguir adelante con la programación acá en su lugar. Así que bueno, acá estamos con Andrea Espinzo. Ella es teacher trainer de violonchelo del método Suzuki. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias Sabrina por estar de nuevo acá compartiendo este espacio en esta nueva sede. Así que bueno, con ganas de seguir hablando del método Suzuki. Que hay mucho siempre para sacar adelante del método. En programas anteriores, que bueno, en noviembre pasado, por ejemplo, hicimos 2 programas seguidos. Luego yo les voy a pasar el Instagram para que la gente lo pueda ver. Hicimos 2 programas muy interesantes sobre el abordaje de esta metodología, y acá estamos con el tercero, que sería una especie de continuación, que resulta muy atractiva por la vuelta de tuerca que le estamos dando, ¿no? Y vamos a empezar con una placa que le vamos a mostrar a la gente, que bueno, hace rato que yo la vengo como estudiando y quería preguntarte, para arrancar con este programa, ya la podemos poner, la placa, si crees realmente lo que dice acá, solamente se desarrollará en el niño lo que existe en su entorno. ¿Qué te parece? Ok, la respuesta es sí. ¿Sí? Claro que vamos a pensar que el primer entorno de un niño va a ser su casa, y siempre vamos a estar como deseando que su casa tenga buenos estímulos, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces pasa también de que, hablábamos antes de empezar el programa, en mi caso, por ejemplo, yo que toco el violonchelo, en mi familia, en mi entorno familiar, no había instrumentos de orquesta, ¿sí? Sí había música que se escuchaba, ¿sí? Que con el tiempo valoré mucho de que estuviera, porque después descubrí, siendo maestra de música de primaria, de secundaria, que por ahí había casas que no se escuchaba música, ¿no? Entonces, algo que yo había dado por natural, después me di cuenta que era muy valioso. Yo salí a buscar, pedí clases de música a los 11, 12 años, y ahí me empecé a encontrar con los instrumentos de orquesta. Y a medida de que el niño va creciendo y sale de su primer entorno, ¿no? que es su casa, que creo que es el valor que tienen las escolarizaciones, digamos, ¿no? Y los distintos ámbitos sociales donde pueden ir los niños, los adolescentes, incluso los adultos, ¿no? Un adulto puede no conocer algo y de repente
una conexión, un amigo lo lleva a otro lugar y conoce algo y dice, wow, quiero que esto sea, quiero incorporar esto a mi vida. Entonces es necesario que eso que queremos incorporar sea parte del entorno que se va armando, ¿sí? O sea, yo no pienso el entorno como algo solamente desde la familia, ¿sí? Esa es la situación ideal, ¿no? Pero si no, muchos de nosotros creo que no hubiéramos aprendido distintas cosas, ¿no? O mismo que yo, los idiomas. No podrías, si en tu casa no hablan el idioma, entonces no puedes aprender un segundo idioma, pero sí tenés que tener ese idioma como mucha conexión con ese idioma para que empiece a tener cierta familiaridad y poder aprenderlo, ¿no es cierto? Y sabemos que si esa persona está queriendo aprender el idioma, se muda al lugar donde el idioma está completamente rodeándolo, va a ser más rápido, ¿sí? Pero el entorno yo lo pienso como algo amplio, no lo pienso solamente como la escuela. Sí siento también que esto es parte por ahí del método Suzuki, que por ahí, si me permitís, yo quisiera dar como una mínima definición, sí, para la gente que por ahí está escuchando y no sabe de qué se trata. No estamos hablando de motos, no. Estamos hablando de un método pedagógico que inventó Shinichi Suzuki, que armó más que inventó, ¿no? Que él hace más de 70 años tiene el método, se dio cuenta que todos los niños pequeños, cuando digo pequeños estoy hablando de 2 años y medio, 3 años y medio, hablan su lengua materna con muchísima naturalidad y en forma exitosa. Entonces, claro, si un niño queremos que hable su lengua materna, tiene que estar rodeado en su entorno de esa lengua materna, ¿sí? Entonces, y hay desde experimentos, situaciones, uno puede buscar, ahora que es tan fácil buscar información, ¿no? Donde de repente, si por alguna razón un niño no tuvo contacto con la lengua materna y lo hizo después, bueno, lleva más tiempo, pero una vez que tiene contacto con la lengua puede aprenderla, ¿no? No es que porque nazca y cumpla 3 años automáticamente aprenda a hablar. De hecho, me estaban comentando algunos colegas de que está viendo algunos estudios un poquito de luz roja, ¿no? De que nos está invadiendo tanto esta cosa de las pantallas, que por ahí los niños pequeños, los bebés, están recibiendo menos contacto hablado del entorno y se está retrasando el poder hablar, ¿sí? Con esta naturalidad. Así que sí, yo creo fervientemente en esa placa, y también siento que, digamos, cuando en la situación ideal, cuando un niño, cuando alguien quiere salir a buscar e incorporar algo que no está en su primer entorno, en esa familia, la situación ideal es que, y en esto también el método Suzuki se da la mano con esta idea, que cuando queremos incorporar algo nuevo que no está en nuestro entorno esté con una mirada positiva a eso. Si bien por ahí no puede aportar, que mi mamá, no sé, yo le decía quiero hacer música y no entendía muy bien qué le estaba diciendo yo, porque ella venía de coser cuellos de camisa, había sido toda su vida eso, y no entendía mucho, pero yo siempre sentí su confianza. Y eso es sumamente importante. O sea, el problema del entorno, del primer entorno, más que por ahí a veces no están las cosas que ese chico quiere salir a buscar y que de repente la puede encontrar en un club, en una escuela, en compañeros que lo van llevando la mano una cosa a la otra, pero sí que tengan una familia positiva, ¿no? Que tengan una mirada amorosa, que tengan una mirada de que creen que ese chico puede hacer, que tiene el mundo por delante, que puede ser lo que quiera hacer. Claro, ¿no? Un acompañamiento. Exacto. El problema es cuando, porque vos podés tener también mucha música en la casa, por ejemplo, hablando de lo específico nuestro, incluso tocar instrumentos, pero tener una mirada muy crítica con el aprendizaje de ese instrumento, que si no lo haces de determinada manera, determinado ritmo, bueno, la verdad que no les dan ganas a algunos padres de acompañar, ¿no? Por suerte pasa poco, pero digamos, puede pasar. Claro. ¿No? Si vienen de familias de músicos, que vienen con ciertas ideas, que las cosas son de una manera y no de otra, ¿no? Entonces, eso me parece que es más determinante a que algo no esté en el entorno y sí esté afuera, en algún lado tiene que estar. Claro. No podemos desear lo que no conocemos.
¿no? Pero si está ese cariño familiar, si está ese respeto, si está esa valoración, ese niño va a salir al mundo con sintiéndose capaz de. Y puede aparecer algo nuevo y lo toma. Me resulta totalmente atrapante cuando te habrá pasado, viene alguna familia que no son músicos y por ahí te dicen, no sé de dónde lo sacó. Ay, sí. Pero en el caso por ahí del cello, que todavía es menos popular por ahí que un piano, que está como más a la orden del día, bueno, y en algún lado lo sacó. En algún lado está. Hoy justo traje, ojalá tengamos tiempo de ver todo lo que traje, pero un ejemplo de una nena que no viene de familia de músicos, porque la vez pasada que estuvimos hablamos de Lucas Brás, que tiene familia de músicos, entonces muchas veces se cree, no, bueno, sí, pero fulano de tal, porque la familia era músico. Entonces, hoy traje un ejemplo tengo un par de una familia que no es música. De preguntas para hacerte que fue formulando la gente, tu público, tus seguidores. Pero antes contame esto del proceso desde el punto cero, a partir de esta nena que nos trajiste. Contame si podemos ver algo antes o ahora. Bueno, introdujo por ahí el primer video, ¿te parece? Dale, bueno, Lourdes en el primer video que traje tiene 3 años. Digamos, es una familia que los padres no son músicos, pero sí amantes de la música, ¿sí? Y fueron padres, sobre todo la mamá, que desde el primer momento, y a medida que pasaban los años más, como que entendió con bastante profundidad qué era la propuesta del método Suzuki. Por el método Suzuki a veces puede engañar porque vos decís, bueno, jugamos un poquito. Sí, jugamos un montón, pero enseñamos una base muy sólida, porque a lo mejor ese chico quiere ser profesional y no le vamos a hacer perder el tiempo, ¿sí? Pero tampoco estamos como con la vista de queremos sacar músicos profesionales. Queremos seres humanos sensibles, con disciplina, con compañerismo, con un montón de valores y habilidades que creemos que van a seguir necesitando en la vida y que se lo vamos a dar a través de la música, ¿no? Pero se lo vamos a dar bien. Y se lo vamos a dar bien en el sentido de, claro, todo lo que sea tocar con una buena técnica, con una buena base, ¿no? Y eso la mamá de Lourdes lo entendió muy de entrada. Y Lourdes tuvo la fortuna de, viene de una familia con muchos hermanos, entonces ella es la menor de 5 hermanos, y todos sus hermanos han tocado algún instrumento. Ah, mira. ¿Sí? Y por ejemplo, hablando del entorno, si nos enfocamos en eso, Lourdes pasó por distintos momentos donde hubo como más entusiasmo o menos entusiasmo, y hubo más avance o menos avance, y tenía que ver con qué cosas pasaban en ese entorno, ¿no? De repente había un hermano mayor que se entusiasmó más y empezó como a verse más que progresaba, entonces el hermano ya agarraba solo, el cello no había que decirle, y entonces ella ya se sentía motivada y lo hacía, y ese hermano de repente, tuvo una vocación y se fue, una vocación religiosa, entonces empezó a estudiar ya fuera de la casa, no convivía en la casa, y de repente se pinchó un poquito, o ni que hablar lo que pasó en pandemia, ¿no? Que dejamos de vernos presencialmente, entonces su aprendizaje tuvo altos y bajos según ese entorno también iba pasando. La casa era la misma, claro, ¿no? Pero sucedían dinámicas, cosas, y en la sociedad, como para que el progreso nunca es recto y para arriba, ¿no? No, ese dibujito de que el progreso es una cosa así como más un garabato y que termina... Claro, como ese chiste que es mi pensamiento y la vida. Claro, Vamos a ver unos minutitos del primer video de Lourdes. Muy bien. ¡Uy! Se venció. Ahí está, perfecto. Arriba, mira el cielo. Abajo, mira el suelo. Va y viene en una hamaca que encuentra en una plaza. Da vueltas para un lado, da vueltas para el otro, después que se marea, muy bien, descansa la cabeza. Excelente, todo lo que estuvimos viendo en las últimas clases está súper bien. ¿Querés algo nuevo? Sí. Muy bien. Voy a necesitar, ¿con la zanahoria? Dale. Voy a necesitar otro conejito. Dale. Muy bien. Así, mami, prepara su conejito ahí. Ok. Miramos acá.
Muy bien. Ahí. Ahí va. No tan duro. Flojo, flojo, flojo. Ahí está. Entonces, mira, la zanahoria detrás. Ok. Mi turno y el turno de ustedes. Mono. Ustedes. No. Perro. Perro. Gato. Ustedes. Gato. Muy bien. Vamos a probarlo con la manito. Con conejito, con conejito. Lo hago una vez con mamá. Conejito con conejito. ¿Qué te gusta? ¿Perro o gato? Gato. Gato. Vamos a decir. Gato. Muy bien. ¿Con mami? Sí. Vení, párate. Parada. Enfrente de mami. Tu conejito. Tu conejito. Venimos acá. Tu conejito. Ahí estamos. Y ponemos el conejito de mami. Ahí está. Y decimos. Listo, va. Gato. ¿Lo decís conmigo? Listo, va. Gato. Muy bien, nos sentamos acá. Lo podemos decir con las manos así, mira. Gato. Listo, va. Gato. Muy bien, otra vez. Listo, va. Gato. Acá, sobre la falda, acá. Listo, va. Gato. Listo, va. Gato. ¿Lo haces conmigo? Sí. Listo, va. Gato. Muy bien. Un conejito conmigo. Conejito. Es. Mira acá. Listo, va. Gato. Otra vez. Gato. Muy bien. Y ahora volvemos con este. Muy bien. Dientes. Espérame ahí, ¿eh? Mami, tu prearco. Este es mi ajo. Ahí, pero se lo prestamos. Y yo con la zanahoria. Sí. ¿Decimos gato? Sí. Listo, va. Gato. Muy bien, otra vez. Listo, va. Gato. Muy bien, bravísimo, bravísimo. Entonces, esto va a ser nuevo en la semana. ¿Sí? Sí. Muy bien, muy bien. Acá podemos ver la Lourdes de 3 años, o sea, vamos como desarmando cada uno de los elementos que vamos necesitando y acá yo estoy introduciéndola a lo que va a ser la toma de arco. El arco es muy pesado, entonces primero busco distintos materiales y busco imágenes que le ayuden a armar la manito. Nosotros decimos que la mano es como un conejito, las orejitas, bueno, hay una posición, ¿no es cierto? Entonces, los materiales es una excusa para repetir. ¿Sí? Para el aprendizaje necesitamos mucha repetición, entonces para no cansarlos y estar enfocados en una misma cosa, aunque parezcan distintas cosas, primero es un sorbete, después es un peluchito con una zanahoria, después es armar una formita entre la mano de mía y la de ella, después con la mamá. Pudieron ver cómo la mamá en esa etapa hace absolutamente todo lo que hacen ellos, porque de esa manera los padres van aprendiendo lo que tienen que practicar en casa. Entonces yo voy viendo que cómo lo van aprendiendo para tener la certeza de que lo van a hacer bien. Uh-huh. Está bueno eso. Así que bueno, en el próximo video podemos ver, ya había pasado casi un año donde ella toma el arco, ¿sí? Y ya puede tocar una cancioncita. El ámbito que vamos a ver en la próxima clase era en un festival de cello, donde estábamos en un escenario, había mucha gente. Ella estaba un poquito tensa porque la situación no era la de la clase normal, relajada, donde ella conoce, ¿no? Ella sabía que había mucha gente mirándola, así que estaba como un poquito ahí. Pero 4 años. Pero Pensemos 4 años, eso. 4 años. Vamos a ver ese pedacito. Me encanta abrir las puertas mientras mis brazos vuelan. Arriba, en el cielo.
Abajo, ¿te acordás? Dale, conmigo. Mami, ¿me ayudas? Arriba mira el cielo, abajo mira el suelo. Va y viene en una hamaca que encuentra en una plaza. Da vueltas para un lado, da vueltas para el otro. Después que se marea, descansa en la cabeza. ¿Alguien puede jugar? Muy bien, el público se tentaba mucho de aplaudir, ella ¿no? Como yo les había pedido que trataran de no, pero bueno, era muy tentador. Sí. Y bueno, acá puedes ver un año de trabajo, ¿no? El comienzo es muy lento, siempre decimos que cuando se empiezan en esas edades, igual que los aprendizajes a primerísima edad, son más lentos que los que vienen después. Un niño necesita 1 año para aprender a caminar, 2 años o un poco más para controlar esfínteres, 3 años para aprender a hablar, ¿no? Entonces son años. Después, una vez que empieza a hablar, cada vez que quiere incorporar una palabra va a ser cada vez más rápido, ¿no? O cuando pasa de caminar a otro tipo de movimientos por ahí, a correr o a trepar, o ya es todo como más rápido. Pero igual vemos que acá en menos de 1 año cómo agarra Es un montón. Es un montón. Es un montón. Yo lo digo porque por ahí para la expectativa de la gente que no conoce y que cuando yo trabajo con los materiales y como desarmando cada uno de los elementos que necesito, yo tengo en la visión esto, en mi cabeza eso, y yo sé que voy hacia ahí. A veces puede parecer, visto de afuera, como, no sé, cositas sueltas, como jugar. No esto que decía yo, bueno, jugar y hacer una cosa. No es jugar, es usar el juego, por supuesto, por los niños aprenden jugando, pero siempre sabiendo hacia dónde estamos yendo, ¿no? Siempre sabiendo qué es lo que queremos hacer con ese juego. Tiene como un objetivo, razón. Claro. Exactamente. Sí. Exactamente. Y después está el otro video. Sí, vemos ahora. El otro video, bueno, cerrar. ella ya tiene 13 años. Vamos a ver un video que pasó 13 años, 10 años. 10 años. Y esto es en diciembre del año pasado. En el método Suzuki no nos gusta pensar en exámenes, hoy hablábamos de eso antes de entrar, nos gusta pensar en conciertos y en graduaciones. O sea, nosotros necesitamos repetir algo mucho para empezar a ser como maestros de eso. Eso en los niños y en los grandes, en cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, el método Suzuki está pensado en varios libros. Entonces, cada vez que terminamos un libro, después pasado un tiempo, se pule, se va como cada vez mejorando, cada vez llevándolo más cerca a lo que sería el disco, a la grabación. Qué antigua. A la grabación, aunque ahora están de moda, ¿viste? Sí. Entonces, armamos graduaciones. Entonces, esto que vamos a escuchar, ella hizo toda la graduación, ella está empezando el libro 4 ahora. Entonces, había hecho todo el libro 2 y 3. Ahí está haciendo graduación del libro 2. ¿Sí? Yo los hago avanzar bastante. El libro 2, y eligen una canción cualquiera después como para coronar, ¿no? Ajá. Su graduación. Y ella eligió la última, el libro 3, que ya van a ver, es bien brava, es Allegro Moderato. Es la primera pieza dentro del método Suzuki que es tal cual lo que es original para cello. En realidad, bueno, es de la suite para viola da gamba y clave, pero bueno, los chelistas
decimos que es original también para cello, pero en realidad, pero bueno, es mi repertorio que ya es tal cual como es, ¿no? Y Como- lo están tocando juntas, pero vos estás haciendo otra cosa. yo estoy haciendo el bajo, sí, yo estoy haciendo el bajo, y bueno, Allegro Moderato de Vázquez, la última pieza Vamos del libro 3. a escuchar un poquito. Bueno, genial. Íbamos a parar, pero la verdad que Bach tiene esa cosa, ¿no? Qué difícil hacerlo parar a Bach. Bueno, está tocando de memoria, dónde sí, frenar? por supuesto. Sí. El bajo que estoy haciendo yo sí es original de Bach también, sí. De Es Bach. es la parte de mano izquierda del clave. Escúchame, y acá ya está con un cello entero. Sí, ya Y- tiene 13 años. Y tiene desde que Salta. empezó, pasó por cuántos... Y 1, 2, 3, y este será como el quinto. Ah, mirá, Sí, empezó con sí. algo... Con el que vimos, en la anterior, el de 4 años. Un octavo es. No, ese es un décimo. Ese es más chiquito que un octavo. Ah, mirá. Ese es más chiquito que un octavo. Sí. El del octavo es del videíto que hice el anuncio de que venía acá, ¿viste? Lo que pusiste en Instagram. Ese es un octavo que es más grande que ese. Es más grande, claro. Sí. Mirá vos. Tengo algunas preguntas. Dale. Qué horror, me pongo los lentes. Dios. No, por Me llegó un favor, momento. es la elegancia. De la gente, ¿cómo motivar a estudiantes sin ofrecer una recompensa por hacerlo bien? Esto me sacó Ok. mundo marino que le tirás. Ok, claro. A ver, a mí me gustaría tener a mano a la persona que hizo la pregunta para preguntarle qué quiso decir por hacerlo bien. Porque por un lado, primero dividiría un poquito la pregunta en eso, porque cuando bueno, nosotros una estamos... recompensa por estudiar, ponele. Ok, bueno, porque cuando uno... Pero ya que está, lo digo. Porque cuando uno va a aprender, y esto es parte también de algo que remarca el método Suzuki, cuando uno va a aprender algo, cuando vas a hacer algo por primera vez, seguramente te vas a equivocar. Claro. O sea, hoy estamos por primera vez en un estudio nuevo. Y alguna cosa Sí. para que digamos, esto... No, esto mejor así, ¿no? Pero es lógico, es parte del aprendizaje. Entonces, es como, bueno, quizás creo que debe haber querido decir, bueno, ¿no? Que lo haga. A ver, creo que hay como un límite que solamente cada persona sabe lo que es. Dar un premio a forma de extorsión o prometer un premio a forma de extorsión, a dar un premio o hacer algo como recompensa de, ¿no? Yo voy a hablar de mí. Acabo de venir de 10 días de acompañarla a mi hija, tiene 20 años, que toca el cello a los 3 años, dejó a los 15, a los 18 retomó. El tema es que hace 10 días viene un casting tremendo para una compañía en el exterior, qué sé yo, muy difícil. Y yo le dije, dale, lo hacemos, ¿no?
Y realmente fueron 10 días muy, muy duros para las dos, donde, bueno, hubo que tener mucha concentración, donde momentos que parecía que no nos iba a salir, porque, bueno, ahí estuve yo coachando. Y yo dije, no, va a salir, y ser creativa y contenerla a ella en sus emociones, ver cómo manejábamos el tiempo. Y yo del primer momento le dije, Viole, esto lo presentamos el día 8, a la tarde nos vamos a comer una merienda a tal lugar que es nuestro lugar así especial y era un premio, ¿no? Y no es que no lo íbamos a hacer si yo no le decía eso. Yo se lo dije porque yo lo quería. No sé si ella lo quería, ella lo disfruta también, pero digamos, como que a mí me parece que la vida, cuando vos haces las cosas, y hacer las cosas bien además, la vida te da recompensas. Por ahí no te la da enseguida, ¿no? Pero digamos, uno digamos, yo no le tengo como miedo a eso, ¿entendés? O sea, yo me pongo que si yo sé que voy a trabajar muy fuerte una temporada y bueno, hago algo que me dé placer, algo que, ¿entendés? Una salida, una caminata, Sí, tal cual. ¿no? Entonces, yo no lo veo mal, ¿ok? En líneas generales. No. Después, por ejemplo, cuando mi hija era chiquitita, yo usaba mucho, por ejemplo, los stickers. Pero lo que pasa es que con los chicos hay cosas que cuando las cosas son visuales, son como muy claras, ¿no? De repente, si yo le digo a un nene de 3 años, hoy vamos a hacer 3 canciones y las vamos a repetir 1 o 2 veces para mejorar cositas. Y yo tengo 3 stickers y tengo un cuadrito que dice las canciones que vamos a hacer. Y vamos poniendo es un estímulo que es, te estoy regalando un sticker, estamos poniendo esto, pero también le estoy ayudando porque por ahí, gestionar su energía, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer esto, listo, vamos a hacer esto, ¿no? Como lo estoy predisponiendo a saber qué es lo que vamos a hacer, ¿eh? Le estamos como anticipando. Entonces yo a mi hija, cuando era chiquita, y acá hablo un lado como madre y otro lado como profe, que yo a ella le enseñé el comienzo, en el medio hubo otros profesores, pero siempre como vuelvo yo, ¿no? Como a estar con ella. Pero al principio, cuando era muy, muy chiquitita, había mucha cosita y regalito y cosita y esto y lo otro. Y como mamá, para mí eso, a mí me aliviaba la tarea, ¿no? A mí me la hacía fácil, la tarea de mamá Suzuki. Como profesora, yo decía, no estaré mandándome una macana, porque capaz que esto no lo saco más. Con mi hija la experiencia fue que eso se fue diluyendo naturalmente de a poco, ¿sí? Como que hubo un momento donde ya no hizo falta y se hacían las cosas igual, o no se hacían, pero digamos, no sentí que hubiera como una dependencia de que sí o sí hubiera que haber algo. Sí, porque si no... Entonces claro. yo creo que y como profesora, cuando tengo una familia y le propongo estas cosas, le pregunto qué opinan, ¿no? Entonces, qué sé yo, una mamá que practicó 30 días seguidos con su hijo todos los días y se merece, yo a veces hasta los cargo, por ejemplo, si la mamá es la que se hace cargo, le digo, bueno, vos le haces un regalito a la nena, pero papi, un regalito a mami, Claro. que estuvo los 30 días. Porque claro. ¿Entendés? Pero como a mí particularmente no me molesta, ¿no? Pero bueno, uno tiene que hacer, no es la cosa, si no lo haces, no te lo doy, no sé. No sirve capaz. Pero me parece que es muy personal eso, que es como... Después, otra pregunta es cómo es el proceso para planear las clases colectivas, que en Chelo es como, ¿es igual a las clases individuales? Y tal vez también en este sentido, ¿cómo fomentás el desarrollo colectivo sin llegar a la comparación entre los niños dentro de la clase? Empiezo por la segunda pregunta. Los niños, nosotros somos modelos de los niños. Sí. Si nosotros, cuando está en una clase grupal, cuando estamos trabajando en grupo, trabajamos con un estilo cooperativo y no competitivo, ya estamos como sembrando un ambiente que no estamos propiciando que sucedan cosas. A veces pasan algunas cositas entre los padres o entre los chicos, que dicen, ¿en qué canción estás? ¿En qué canción no estás? Y uno tiene que como profe estar atento a que eso sea algo que ayude a motivar y no que sea como para... O sea, aprender del que más sabe está bien, ¿sí? Y ser como inspirador para el que menos sabe también, ¿no? No me parece que eso esté mal. Hay que estar como atento a veces, sí, qué sé yo, por ejemplo, me acuerdo una vez una nena,
en una escuela de música hubo un periodo que tardaban un poco en tener instrumento propio, qué sé yo, y había una nena que venía de una familia con otros recursos y enseguida había tenido su cello y qué sé yo, y hizo un comentario como, ay, ¿cómo fulano no tiene su cello y qué sé yo? Y bueno, ahí yo dije, no, acá paremos, porque esta nena no sabe que existen otros ambientes socioculturales, Claro. Entonces vamos a hablar. Sí. Y a veces, muchas veces, en esa clase grupal, cuando uno habla, a los chicos no les sirven los sermones, pero a los adultos un poco sí. Entonces a veces es como abrirle los ojos a los padres de ese tipo tener de cosas, cuidado, ¿no? De tener claro. cuidado de ese tipo de cosas. Claro. Entonces, en resumen sería como dar un buen ejemplo. Cuando en el método Suzuki trabajamos mucho profesores juntos. Entonces, si los chicos nos ven trabajando en equipo con los padres, nos ven trabajando en equipo con otros profesores, ya eso es un buen Van a ambiente. imitar, sí, y tal cual. lo que salga uno tiene que estar atento y hacer un comentario oportuno, o llevar aparte y decir, mira, te escuché decir este comentario, yo lo veo de esta otra manera, fíjate para una próxima vez. Se va trabajando. Se va trabajando en el día a día. ¿Y la primera cuál era? La de las clases grupales. Sí, cómo hacer para que fomentar las clases grupales, sí, colectivas, dice No, acá. eso sí, pero la primera me preguntaste si se planificaban igual. Sí, si eran igual a las individuales. Bueno, eso da para un curso Suzuki entero, ¿no? Ah, pero está muy bien, de hay que clases hacerlo. grupales. Pero lo que puedo decir es que lo que está bueno, por ejemplo, una buena idea para las clases grupales, las individuales también, pero las grupales sí, también, es como planificar por periodos, planificar un semestre, un cuatrimestre, poner objetivos generales, e ir armando como un set de ejercitaciones y piezas que tengan que ver con ese objetivo, ¿no? Pero en la grupal viene desde el niño que empezó ayer hasta alguien... Es que eso depende del profesor, Ah. porque si vos tenés 5 alumnos, y tenés variado nivel y querés hacer la grupal, lo vas a hacer con lo que tengas. Si tenés 30 alumnos y por ahí podés armar 2 grupos y podés armar uno más inicial y uno más avanzado. Pero en general igual, vos podés, digamos, podés aprender a trabajar de manera que si trabajás, no sé, distintos comienzos de sonido con el arco, y vos podés trabajar a distintos niveles teniendo chicos de distintos niveles, diciendo, bueno, qué pieza empieza suavecito, qué pieza empieza con un acento, y de repente hay una pieza que los más chicos no tocan y bueno, los más grandes lo tocan y lo muestran, en fin, pero lleva mucho trabajo planificar las clases grupales. Ahora, una cortita para cerrar esta parte de las preguntas. ¿Cómo gestionás el estudio en casa del instrumento? Otro curso podría ser ese. Desde que empiezan, Porque, ¿viste? Bueno, chau, ¿nos vemos la próxima? No. Lo que pasa que, bueno, el método Suzuki trabaja con esto de que el método sale de que todo niño pequeño habla su lengua materna. Los mejores profesores de esos niños van a ser los padres o la gente adulta con la que esté conviviendo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, digamos, desde el comienzo se le enseñan a los padres a practicar con los chicos. Por eso está Mirna en la clase, por eso están los padres en la clase, porque aprenden a qué es lo que tienen que hacer en casa. Y esta es la parte más trabajosa del método Suzuki para el profesor, ¿no? Donde tenemos que educar a los padres y trabajar y crear un ámbito de mucha confianza, donde los padres puedan decirnos cómo les va, cómo no les va, qué pudieron hacer, qué no les funcionó. Y hay una parte de la clase que conviene siempre tener este diálogo para ir como puliéndolo y dar nuevas ideas, ¿no? Pero depende de la edad. Un chico que empieza a los 3 es diferente a un chico que empieza a los 6 o que empieza a los 10. Entonces, bueno, por eso digo que es como para un curso para un entero. curso. Sí. Sí, tal cual. Escúchame, este momento se llama Derribando mitos absurdos. A ver. Ahora ya por suerte hace un montón que no lo escucho, pero bueno, he escuchado. Todos los chicos comienzan con el método Suzuki, se convierten en máquinas de tocar, todos juntos tocan, todo mecánico, tocan todos al mismo tiempo, tocan todos lo mismo. Ajá. Y lo peor es que tocan de memoria y no leen. Ok. Bueno, me atrevería a decir que, a ver,
podés ir diciéndome de a uno y te voy diciendo todos de a los uno. chicos se convierten en máquinas de tocar. En máquinas de tocar. Bueno, yo tenía esa idea antes de empezar el método Suzuki, antes de empezar los cursos, yo tenía esa idea. ¿Dónde la había escuchado? No sé. Con el tiempo pensé que quizás, bueno, hace 30 años atrás lo único que nos llegaba del método Suzuki era algún video de niños orientales tocando. Y viste que para los orientales son todos iguales. Sí. ¿No? No, y aparte que ya están en libro 8 con 6 años. Bueno, pero eso por un lado. Entonces, creo que hay algo de eso, ¿no? Después, si estamos tocando lo mismo, por ejemplo, vamos a una orquesta. Una orquesta está muy bien visto que una fila toque el arco todo para el mismo lado, la misma cantidad de arco, la misma canción, ¿no? Imagínate que uno está tocando la primera sinfonía de Beethoven y el otro no. Entonces, bueno, pero al método Suzuki eso se lo critica. No sé bien por qué. Y después, una cosa en general de todo lo que estás diciendo, yo siempre digo que al método Suzuki se le pide mucho más que a otros métodos. O sea, nunca escuché a un profesor de conservatorio que se le diga, su alumno no lee. Y te puedo asegurar que los alumnos de 8 años de conservatorio no leen brillantemente, porque están en proceso de aprender, ¿ok? Pero al método Suzuki, no. ¿Por qué dicen que tocan mecánico? Mecánico, yo creo que hay algo de precisión ahí, ¿sí? Que suena mecánico, y donde todavía la parte, por ahí en chicos muy chiquititos, la parte como de movimiento artístico todavía no está pulido, que eso con el tiempo sí va a estar pero pulido. Pero tampoco va a estar en un niño que empieza el conservatorio a los 9. Pero por eso te digo que al método Suzuki se le pide mucho más que a todos los demás. No sé por qué. Lo peor es que, bueno, tocan de memoria, que para mí es maravilloso que alguien toque de memoria. Para mí es maravilloso. Lo que pasa es que ahí se confunde, una cosa es tocar de memoria, otra cosa es tocar de oído. La idea de tocar de memoria es para trabajar el oído. Cuando los niños aprenden a hablar, no aprenden a leer y hablar al mismo tiempo. Aprenden a hablar y nadie tiene miedo de que, porque están aprendiendo a hablar, algún día no van a leer, ¿ok? Lo que pasa es que como los niños Suzuki empiezan aprendiendo de oído, de la misma manera que aprenden el idioma, ¿sí? Al tener muy desarrollado el oído, una vez que empiezan a leer, leen un par de veces algo y ya está en la memoria. Claro. Ok. Entonces, bueno, los chicos tocan muchísimo de memoria. Ahí es donde está la fisura, claro. Ahora, a los solistas nadie les critica que tocan de memoria, ni nadie les cuestiona que sepan leer, ¿sí? Claro. Es cierto también que a mí me han contado que las primeras camadas del método Suzuki, te estoy hablando de hace 50 años, 60 años, hubo un poco de desbalance entre todo lo que tocaban y la lectura, ¿sí? Todo eso se ha ido revirtiendo porque con los cursos y porque todo el tiempo estamos revisando y mejorando y bueno, como que si hay algo que mejorar lo vamos a hacer, no nos vamos a quedar ahí escuchando la crítica y no. Entonces hubo un momento, pero te estoy hablando, yo ni estaba en el método Suzuki, ¿viste? Y también es cierto que los niños como empiezan a tocar, por ejemplo en cello tenemos 10 libros, a la altura de un libro 4, entre 4 y 5 los chicos están al mismo nivel de lo que hablan entre lo que leen. O sea, pensemos en un niño que habla. Un niño empieza a hablar y yo qué sé, a los 4 empieza a leer. Empieza a leer palabras, muy palabritas sueltas. Que pueda leerse un cuento al mismo nivel de que habla. No, 7, 8 años, tercer grado. Tercer grado. ¿Sí? Y hasta ahí, sí. Por eso, ¿entendés? Entonces, tercer grado, estamos hablando de 7, 8 años, hace 4 años que habla. Es exactamente lo mismo tocando. Unos 3, 4, 5 años que toca, ya la lectura y el tocar están más o menos en paralelo, ¿sí? Eso con un buen profesor que se forme, no que tome un cursito y diga, sí, yo ya sé el método Suzuki. El método Suzuki necesita profundización, necesita conocer en lo posible todos los libros para entender por qué está cada cosa en su lugar, ¿no? Claro, que están armados estratégicamente. Sí. Y por niveles y qué sé yo. Está bueno. Le contamos al público que estamos en Instagram como @música_crítica. Allí subo pequeños anticipos de los programas, agenda de conciertos, las reseñas de los lugares a los que voy y luego de cada programa, como el de hoy,
subo las partes más relevantes. Este hermoso programa que está sucediendo lo van a poder encontrar también en las redes de esta radio, www.radiohermes.com, www.youtube.com/Radio Hermes, también en Instagram /Radio Hermes. No sé si estoy diciendo todo esto bien, pero no importa. Facebook /Radio Hermes Online. Te están haciendo así. Muy bien, Sabrina, muy bien. Andrea, bueno, te quiero agradecer un montón el tiempo, todos estos ejemplos que son ejemplos que uno los ve en 3 minutos, pero tienen años de mucho laburo y experiencia, y ojalá sirva para que, bueno, pique el bichito de muchos profesores o docentes, ponele, tradicionales, que se capaciten y que hagan cursos de esta modalidad que es tan, yo no le veo otra cosa que decir que es natural, que es como la vida misma de cuando alguien nace, crece, camina, habla, no sé. Tengo que decirte que además, no sé, a veces, lo voy a decir yo y me hago cargo, es fácil por ahí de un docente, un profesor o alguien ya que está tocando o que tiene mucho nombre decir, no, yo tomo niños a partir de los 10, 12 años, cuando ya las explicaciones pasan más por las palabras que por la cosa de lo táctil, de lo que pueda hacer ese de los profesor, sentidos. Exacto, con el niño, ¿no? De un niño que está como con todo ese proceso que fue preparado durante años tan amorosamente. Por eso a mí en estos casos, a mí el ejemplo aeronáutico me cabe un montón, porque hay mucha gente que los agarra cuando ya lo único que tienen que hacer es, ya está en la línea de fija de punto y despega. Uh-huh. Pero todo lo que pasó antes, el avión, de la preparación, de toda la gente que lo rodea, que le prueba cositas, que lo alinea, que le saca, que le infla las gomas, que no sé qué, todo ese laburo que está como medio en la oscuridad, por ahí ese tipo de profesores no lo ven. Uh-huh. Y es un laburo que hacen, en este caso, todo. Yo, mira que he visto, he charlado y he trabajado con un montón de teachers Suzuki, y es todo un laburazo infernal, y después el niño despega. Uh-huh. Y no es lo mismo que cuando lo agarran de tomar un niño de 14 años, pero vas a estar en la misma, ¿no? Uh-huh. Tratando de que primero vaya por todo el lado de los sentidos, antes que, bueno, veamos esta partitura opus 14. Porque ya tienen la técnica, ya están armaditos. Sí, ojo, no digo que no van a tener repertorio, una persona que conoce mucho repertorio, pero le aflora. Son etapas diferentes. Otra cosa. Son etapas diferentes. Claro. Sí. Y por ahí no hay que ir poco a poco sin quemarlas para llegar, viste, bien holgados a ese repertorio. Sí. A ese desarrollo. No sé qué opinás. Sí, no, opino lo mismo. A veces pasa que empiezan y ven que la cosa fluye un montón, y ven, me ha pasado, ¿no? Y que los chicos aprenden, entonces se acerca alguien de fuera del ámbito Suzuki y dice, oh, qué bien, no sé qué yo puedo ofrecerte, ¿no? Y a veces no sale bien eso, qué sé yo. Siempre con el diario del lunes es fácil, ¿no? Pero es bueno poder ver la diferencia de una cosa con la otra. Una cosa con la otra, sí. Contanos dónde te puede ubicar la gente para preguntarte cosas como, quiero hacer un curso, o si estás dando un curso, o si de pronto tiene un niño que quiere empezar a aprender cello. Ok, mi Instagram es Somos Chelistas, chelistas con CH, como el Che. Somos Chelistas, ahí pueden ubicarme, ahí posteo todo. El profesor que quiera empezar de cero con el método Suzuki, el domingo estaré empezando un curso online. Este domingo está 15. A tiempo, hay un par de vacantes, lo está organizando una profe de Pergamino, Analía, a ver si puedo ver acá, a ver, yo me lo anoté. Te presto mis lentes, con toda ganas de, sí. Cello Suzuki, también Cello con CH, cellosuzuki.educación musical. Sí, ahí pueden, es el Instagram, y si no me escriben a mí, a Somos Chelistas. ¿Va a ser presencial o online? Va a ser online, va a ser durante cuatro domingos.
en el horario después del mediodía, así que bueno, pueden pasar un rato con la familia y después a la tarde ya estar en el curso. En el curso. En los cursos de filosofía se ve una parte teórica, que es un poco todo lo que estuvimos charlando con muchísima más profundidad, y observar muchas clases. Hay 8 horas de observación de clases de distintos instrumentos, porque el curso de filosofía está dirigido a profesores de todos los instrumentos, incluso a gente que está como interesada en la educación musical, psicólogos, educadores, también pueden hacerlo. Y después de hacer ese curso, los que son instrumentistas, específicamente se hacen los cursos de instrumentos, ¿sí? Claro. Sí o sí hay que hacer el curso de filosofía. Claro, para empezar. Y para Y saber para de qué se clases trata. y eso también, somos chelistas, pueden ubicarme. Está bien. Bueno, Música Crítica es un proyecto que intenta cultivar, educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos los oyentes y ahora también a las personas que nos ven. No son videntes, nos ven. No sé cómo son. Son ahí personas que además nos ven y nos escuchan. A mí me encanta, Leslie, me encanta. Me toca acostumbrar. Sigan a Música Crítica, regálenme corazones en las publicaciones, eso ayuda a mantener activa la red y a expandirla. Andrea, ¿con qué nos vamos? Nos vamos, bueno, hace ya como, no sé, 14 años, una cosa así, los chelistas Suzuki de Argentina, tenemos la fortuna de tener un grupo muy activo, sobre todo en la provincia de Santa Fe, de chelistas, de profes Suzuki de Chelo, que organizan cada 2 años, o más o menos eso, un encuentro. El año pasado también se hizo uno en Pergamino, estamos tratando de encontrar espacios donde se turnen, a veces sea Santa Fe, se han hecho en Rosario también, y se hacen encuentros muy lindos y hay como también una inquietud de poder hacer música argentina y latinoamericana, porque bueno, el método Suzuki está pensado para música clásica, entonces todo el repertorio es música clásica, pero nos gusta también que los chicos puedan hacer otras músicas. Y bueno, ahí vamos a ver una recopilación que se llama Melodías Norteñas, y que el arreglo lo hizo Agüeda Garay, que siempre nos ayuda desinteresadamente, y ahí seremos unos 60, estamos mezclados, niños desde muy chiquititos a profesionales, así que bueno, les quería traer eso porque la verdad estamos muy muy contentos y orgullosos de esa cheleada que hacemos cada 2 años. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Nos A vamos vos, Sabri. con la cheleada hasta la semana que viene. No sé si esto es lo que se ve.
Música Crítica, una idea de Sabrina Ávalo, te espera el próximo martes a las 15, acá en www.radiohermes.com.ar, tu lugar de expresión y comunicación.